¡Wow! 113 años, esforzadores del Perú, que sus fuerzas estén dedicadas al servicio de Cristo, que sus ideas más brillantes nazcan para la edificación de la iglesia y que tengan un renovado ánimo para crecer en el conocimiento del Salvador. Les saluda a la distancia Nahum Rodea, presidente de la Unión Sinódica de Sociedades de Esfuerzo Cristiano aquí en México. Reciban una felicitación por perseverar en la palabra de Dios todos estos años, por ser leales a los principios del esfuerzo cristiano y por su fidelidad a la Iglesia Evangélica Peruana. Que el Señor les otorgue su favor sobrenatural en todo esfuerzo que realizan para la extensión del reino allá en el bello Perú. Sean ejemplos de los fieles, sean columnas de su iglesia, sean luz en las tinieblas y esperanza para su nación por muchos años más. Recuerden que un esforzador es una persona ordinaria que vive haciendo cosas extraordinarias. Y la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario es el extra. Segundo de Samuel, capítulo 10, verso 12 dice: Tú esfuérzate y ten valor. Luchemos por nuestra gente y por las ciudades que Dios nos ha dado y que el Señor haga lo que le parezca mejor. La primera estrofa y el coro del himno de Sociedades de Esfuerzo Cristiano aquí en México dice así: Sociedades de Esfuerzo Cristiano, con heroico valor trabajad, que en los campos del Rey soberano os esperan, vayáis a cegar. Avanzad, avanzad, con las armas de amor combatid. No temáis, no temáis, los ideales del bien impartid. Como decimos aquí en México, esforzador una vez, esforzador toda la vida. Y como dicen allá en el Perú, somos esforzadores, seámoslo siempre. Felices 113 años de NEC. Hagan que los mejores tiempos del esfuerzo cristiano en el Perú sucedan por Cristo y por su iglesia. Hola, les saluda Edwin Mazariegos del Esfuerzo Cristiano de Guatemala. Es un gusto saludar a todos los miembros del Esfuerzo Cristiano de Perú que están en su 113 aniversario. Recuerden que todo lo que hacemos es por Cristo y por su iglesia. Sigan adelante. Sabemos de que estamos en una época difícil donde estamos pasando muchas circunstancias, pero Dios siempre va a estar con cada uno de nosotros y de esta todos juntos saldremos adelante. Así que felicidades en su 113 aniversario. Bendiciones. Buenas noches, mi nombre es Asael Segovia Tuyú, actual presidente de la Unión Nacional de Sociedades de Esfuerzo Cristiano. Sabemos que en estos días el Departamento Nacional de Esfuerzo Cristiano está celebrando 113 aniversarios. Es para nosotros un privilegio poder felicitarlos a nombre de todo nuestro equipo directivo. Sabemos que es un arduo trabajo el que Dios ha puesto en sus manos. Reciba un fuerte abrazo hasta el Perú. Me gustaría leer una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Sofonías, en el capítulo 3, verso 17. Dice así la palabra: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Como la palabra nos dice, Jehová siempre estará con nosotros. Es muy importante recordar siempre estas palabras y tenerlas presentes. Saber que lo que hagamos, que lo que tengamos planeado, si le pedimos siempre a Él que actúe juntamente con nosotros, todo nos saldrá bien. Como Unión Nacional de Sociedades de Esfuerzo Cristiano en México, queremos no solamente dar una pequeña felicitación, sino también enviar nuestro apoyo a través de estas palabras, porque sabemos que es al mismo Dios que adoramos hoy y siempre. Por eso
Deseo en esta noche poderles seguir motivando con estas palabras para continuar trabajando por Cristo y por su iglesia. Recordemos que Él siempre va a premiar lo que nosotros hacemos, siempre y cuando lo hagamos con amor para el Señor. Reciban un caluroso abrazo de parte de todo el equipo directivo de la Unión Nacional de Sociedades de Esfuerzo Cristiano. Una vez más, felicidades y que Dios les bendiga. Sigamos trabajando por Cristo y por su iglesia. Hello, brothers and sisters from Peru. This is Dave Coriel, General Secretary of World Christian Endeavor. And I want to say 3 things that I love about Peru. First, I love the people. You have beautiful, warm, loving people. And the times I've been in Peru, I've always felt incredibly welcomed. The second thing I love about Peru is your food. My favorite dinner meal to this day is lomo saltado. It's incredible. I love it. And you have incredible other foods like ceviche, and I could go on, but your food is incredible. The third thing that I love about Peru is your love for Jesus. And I am calling out to you to celebrate with you for the 113th anniversary of Christian Endeavor in your country. And so I celebrate with you, and I call out to all of my friends there in Peru, and may you have an amazing celebration and glorify God in the midst of this time. And I thank God for you, and my blessings I give to you. This has been Dave Coriel, General Secretary of World Christian Endeavor.